Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a este pequeño taller de APA, repasando algunas de las cosas y le empecemos por las diferencias que tiene con APA 6, porque en realidad son muy pocas los cambios que hay y entonces así podemos rápidamente darnos cuenta cuáles son las diferencias que tiene en relación con APA 6. En general son estas las principales diferencias, las pueden ver en pantalla, y es que antes en APA 6, por ejemplo, tenía que citarse 3, 4, 5 autores la primera vez y después ya se usaba etal. Ahora en APA 7, a partir de la primera mención, si son 3 o más autores, se tiene que poner el apellido de la primera persona, del primer autor, y etal. Esa es una de las principales diferencias, que antes teníamos que primero mencionarlos a los 3, 4 la primera vez y después ya se puede usar etal. Ahora ya no. Ahora desde el principio, si son 3 o más, podemos poner apellido del primer autor, etal. Otro punto importante es que en las referencias finales, antes se ponían los 6 primeros autores, luego puntos suspensivos y colocábamos al último. En este caso, en APA 7 se ponen a los 19 primeros, luego puntos suspensivos y se coloca el último. Es decir, la mayoría de las veces tendremos que poner a todos, porque son raros, aunque sí los hay, son raros los casos en los que hay más de 19 o 20 autores. Así que ese es uno de los cambios importantes. Uno más es que ya no se pone retrieved from o recuperado de. Simplemente, una vez que acaba el último elemento de la referencia final, ponemos el enlace, la URL o la liga o el DOI, según corresponda, y ya no tenemos que poner recuperado de. Y finalmente, en algunas de las finales, cosas de las referencias finales, se eliminan algunos elementos, como en los libros, ya no se pone el lugar, simplemente la editorial. Antes se tenía que poner, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica, México, ahora ya solamente se pone Fondo de Cultura Económica. Y si corresponde el enlace, el enlace. Como ven, son muy pocas las diferencias entre APA 6 y APA 7, y entonces simplemente vamos a reforzar algunos contenidos de APA 7. El formato. Se permiten este tipo de letras. Normalmente se utiliza Times New Roman 12 o Arial 11, pero pueden utilizar cualquiera de los otros. Siempre pongan atención a lo que les pidió el profesor o la profesora, es decir, sigan lo que les pidió la profesora. Si nada más les dijo APA, APA 7 permite este tipo de letras. El texto siempre tiene que estar alineado a la izquierda, no lo tenemos que justificar, aunque se vea feo, va a quedar como una viborita, pero bueno, así lo pide APA. El espaciado es doble, y a veces aquí en el TEC pedimos que sea 1.5 simplemente por comodidad al momento de leer. Y debe haber sangría en cada párrafo, desde el primero. A veces por tradición editorial, normalmente el primero quedaban sin sangría, ahora hay que ponerle sangría a todos y que el texto esté a la izquierda. Y una de las ideas principales es la portada, que debe tener los elementos sustanciales. El título del trabajo, a veces se pone también el logo institucional de uso comercial, es decir, en el TEC el de las que parecen unas flamas, unas llamitas, el nombre del estudiante, la universidad, materia, profesor, fecha. A partir de eso también se pueden pedir otros pequeños datos como de qué semestre corresponde, qué carrera tiene, etc. Pero estos son como los fundamentales. Y la enumeración empieza desde la portada. Entonces las hojas se deben de enumerar desde la portada en la 1 y va en la parte superior derecha. ¿Tenemos dudas con esto? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, profesor. Bien. Bueno, dentro del formato, pues tenemos que diferenciar. Ya tenemos la parte del formato de físico, cómo se ve, y entonces tenemos que hacer citas y paráfrasis. La diferencia entre las citas y las paráfrasis es que las citas son palabras que recuperamos tal cual las leímos. Y como las recuperamos tal cual las leímos, las tenemos que poner entre comillas. Y eso es fundamental. Si no las ponemos entre comillas, estaremos incurriendo en un tipo de plagio. Siempre que leamos algo, lo traslademos y lo pongamos en otro texto tal cual, lo ponemos entre comillas. Eso quiere decir, estas cosas no son mías, estas son palabras que yo leí. En cambio, la paráfrasis, lo que hay que hacer es entender la idea, procesarla y después expresarla con nuestras propias palabras. En ambos casos, tanto en cita textual como en paráfrasis, tenemos que dar crédito, porque la idea no fue nuestra. La única diferencia entre cita y paráfrasis es que las citas son palabras retomadas tal cual y van entre comillas, y la paráfrasis es que retomamos ideas, pero las pusimos con nuestras palabras. Insisto, en ambos casos tenemos que poner
el crédito a las personas. Ahora, empecemos por las citas cortas. Las citas cortas son aquellas que llegan hasta 39 palabras. Y hasta ahí las podemos incluir en nuestro párrafo y tenemos que adaptar la primera letra a la gramática del español. Es decir, que si antes hay coma o no hay nada, tenemos que ponerla en minúsculas, aunque el original esté en mayúsculas. Nosotros tenemos que ponerla en minúsculas porque se permite ese cambio. Si empezamos la cita con 2 puntos, en ese caso sí empezaría la cita con mayúscula, porque en español después de 2 puntos en cita textual empieza con mayúscula. Y debemos de poner 3 elementos sustanciales: el apellido del autor, el año y la página. Como es cita textual, tenemos que poner la página para ubicar exactamente dónde están esas palabras en ese texto. ¿Vale? Ahora veremos en las dudas frecuentes qué hacemos si no hay páginas, si no hay autor o si no hay año. Aquí vean un ejemplo. Del lado derecho es lo que yo estoy leyendo en mi celular y quiero citar en mi ensayo. Y entonces leo esto: México no es un país que se distinga en el concierto internacional por su investigación científica. Sin embargo, los investigadores mexicanos sí destacan en la comunidad internacional por sus investigaciones científicas. Muestra esto es fulanita de tal quien ganó tal premio. Esa idea yo la quiero citar tal cual y entonces empiezo con algo. Siempre es importante que la cita esté introducida con mis palabras de algún modo para contextualizar. Y pongo: a pesar de que México no es un país que destaque por sus contribuciones en ciencia y tecnología, coma, y empiezo la cita con minúscula. Los investigadores mexicanos sí destacan en la comunidad internacional por sus investigaciones científicas. Desaparece el punto. Se dan cuenta que aquí ya no hay ningún signo de puntuación. Luego, entre paréntesis, el apellido solamente, el apellido. No tengo que poner Claudia López, simplemente López, coma, el año, aquí está el año, 2020, coma, párrafo 1. Porque como lo estoy leyendo en el celular y probablemente sea un periódico que esté en su versión digital, no haya página. Entonces pongo el párrafo, que es una de las opciones que nos da APA cuando no hay página. Ahora veremos las otras opciones. Y ya, sigo mi ensayo. ¿Vale? Entonces, esto es una forma de hacer la cita correctamente. ¿Por qué está tal que entre comillas? Porque es algo que copié y pegué de este lado. Es como si lo hubiera cortado y pegado. En ese caso lo tengo que poner entre comillas. Esa es una cita corta. ¿Está claro? ¿Hay dudas con la cita corta? ¿No? Bueno. Miren, ¿cuáles son los elementos? Apellido, ahí aparece. El año, ahí aparece. La página, ahí aparece. Recuerden que la puntuación va al final. El signo de puntuación va al final, no aquí. ¿Qué? ¿Vale? Tenemos que ponerlo de este lado. Muy bien. ¿Tienen dudas con la cita textual? Todo bien. Todo bien. Pero todo bien. Bien, si la cita textual es más larga, es decir, la larga es de 40 o más palabras, entonces tenemos que hacer un bloque aparte con media pulgada de sangría. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy escribiendo algo y pongo: la investigación parte del concepto X. Y todo lo que sigue aquí es la cita. En ese caso, tengo que eliminar las comillas, porque ya ese bloque aparte con media pulgada de sangría indica que esto es una cita. Ya no es necesario poner las comillas. Lo que va a indicar que es una cita es el bloque. Entonces, una vez que haga la cita textual, copiar y pegar, pongo el punto. Se le apagó el audio. Profe, su micrófono está cerrado. Me cerraron el micro. Muy bien. Ya está, ¿no? Entonces me quedé en que se quitan las comillas y lo que va a indicar que esto es una cita es el bloque. Ese bloque que ya lo anuncié, que viene una cita, anuncio que viene cita y por tanto lo que viene es algo que son palabras ajenas. Lo pongo en bloque con media sangría, con media pulgada de sangría, pongo el punto y entonces después pongo ya la referencia y no se pone un punto final. Aquí es al revés que en la cita textual corta, en donde el punto tiene que ir al final. En la cita larga tiene que ir el punto primero y luego el paréntesis. ¿Vale? Entonces, si es una cita larga, hacemos un bloque. Si es una cita corta, la introducimos en nuestro párrafo. Profe, una duda. Sí. En la cita textual larga, antes del bloque tenemos que poner 2 puntos. O sea, No es necesario, no es necesario. Aquí pueden simplemente dejar corriendo lo que sigue
y entonces ya pueden seguir la información que quieran. Pero normalmente se pone 2 puntos como para que quede muy claro que lo que sigue es una cita. Ok. Sí, Citlali, Venus, ¿tienes una duda? Sí, sí tengo una duda. Y, por ejemplo, en caso de que sea una cita textual de un diccionario o algo así, ¿cómo se pone? Porque pues no hay como autor en sí o sí. En este caso, sí, el autor se considera la organización que hace el diccionario. Por ejemplo, Real Academia Española sería el autor. Gracias. De nada. Y, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, pues sería la organización que hace la Enciclopedia Británica. Normalmente, tanto la enciclopedia, el nombre de la enciclopedia trae ahí el nombre de la organización. Eso se conoce como autores corporativos. Y entonces también funcionan como autores. Esos autores corporativos pueden ser INEGI, ONU, Secretaría del Estado de tal lugar, el Departamento de Seguridad de tal país, etcétera. Esos son autores corporativos que muchas veces las universidades mismas son autores corporativos, muchas veces firman los trabajos. A veces no hay quien lo firme como un autor persona, pero sí una institución. En ese caso sería el autor corporativo. Ahora veamos la diferencia entre citas cortas, citas largas y paráfrasis. En la paráfrasis les decía, tenemos que retomar la idea, pero totalmente expresarla con nuestras palabras. Eso sí, tenemos que darle crédito porque la idea no es nuestra, hicimos una investigación documental. En este caso, es el mismo ejemplo que les ponía de Claudia López, que me lo inventé, no existe. Y entonces, esta misma información que aparece aquí, yo la tengo que pasar a mis palabras. Y eso es muy sencillo, siempre pongo el mismo ejemplo. Pero en ajedrez hay 8 escaques por 8 escaques. Y hay más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo conocido. Por tanto, con 27 letras y más de 4.000 palabras de uso común en español, podemos hacer infinidad de combinaciones para transmitir las mismas ideas. Si no, nos escribirían más canciones. Así que siempre debemos encontrar el estilo personal, el lenguaje personal, el léxico indicado para transmitir una información sin necesidad de retomar palabras ajenas. La idea, sí, obviamente es ajena, pero tenemos que ser capaces de transmitirla con nuestro propio estilo. Y eso sí, al final de que hagamos la paráfrasis, abrimos paréntesis, ponemos el apellido, coma y el año. Y si bien es cierto que no es obligatorio poner página o párrafo, sí es una buena costumbre añadirlo, coma, página, coma, párrafo o algún dato que indique en qué sección la encontramos, porque así le facilitamos el trabajo a los demás investigadores. Ustedes piensen cuando están haciendo trabajos, cómo nos fastidia no encontrar cuándo lo dijo, dónde lo dijo, en qué parte está, y nos tardamos 2 o 3 horas buscando esa información. Si generamos ese hábito entre investigadores, nos ayudaremos más rápido a terminar los trabajos unos de otros. ¿Ya vieron cómo es la paráfrasis y la diferencia entre cita textual? ¿Dudas con esto de la paráfrasis? No. Miren, aquí hay una de las preguntas que hacía Venus Itlali, es esto. ¿Qué tipos de autor hay? Pues 2. Los que son personas, entonces en ese caso hay que poner el apellido, salvo cuando son conocidos con un solo bloque de nombre, y entonces en ese caso pues no hay que poner el apellido. Por ejemplo, Platón o Lady Gaga, ¿no? En ese caso no vamos a poner Gaga, L, porque es un nombre artístico. Son casos raros, pero sí funcionan en casos antiguos como Aristóteles, Platón, etcétera. Y hay otro tipo de autores, los corporativos o grupos, que son gobiernos, ONGs, institutos, universidades, y en ese caso hay que considerarlos como autores y los ponemos en el lugar en el que va el autor. Dudas frecuentes. ¿Qué hago si no hay autor? Tenemos que poner el título del trabajo. Normalmente es el título del artículo, porque es el primero que va a ocupar el lugar en la lista de referencias, pero también puede ser el título del libro, el título del informe, es decir, aquello que nos remita a qué estamos leyendo. ¿De acuerdo? Si el artículo es muy largo, el título del trabajo es muy largo, lo podemos acortar entre las 3 o 4 primeras letras y no es necesario poner puntos suspensivos, como lo ven ahí en pantalla en el ejemplo. Imagínense que el artículo se llamara Los conciertos después de la pandemia serán sin contacto físico, entonces es muy largo. Entonces simplemente pongo los conciertos después y ya, cierro. Y eso sí, lo tengo que poner entre comillas para indicar que es un artículo. Otra duda frecuente, ¿qué hago si no hay página? Si no hay página, se pueden hacer muchas cosas. Se puede poner el título de la sección,
el encabezado, el número de párrafo o una combinación de todo, según lo que yo considere necesario para que quien esté leyendo pueda ubicar rápidamente la información. Si es un capítulo de un libro, si es una sección dentro de un artículo, en fin. Entonces, ustedes tienen que ahí tomar una decisión y discernir qué es lo más conveniente para dar la información más precisa posible. Eso es uno de los principios. Mientras más precisa sea la información, es mejor. Y siempre es mejor más que menos. ¿Qué pasa si no hay fecha? Tengo que poner s.f. o n.d. en inglés, no date. En español te ponemos s.f. Ahí donde iría la fecha y no encontremos fecha, ponemos s.f. Otra de las dudas frecuentes es una cita de una cita. Yo estoy leyendo un periódico y en ese artículo de un periódico que escribió X está citando a Y. Y a mí lo que me interesa es lo que dijo Y. Entonces yo retomo para mi ensayo lo que dijo Y. Y una vez que lo retome, pongo entre paréntesis como se citó en X. Tal año, tal página o tal lugar. ¿Vale? Y entonces, así, si podemos ir a la fuente original, es lo mejor. Pero a veces en los periódicos, pues no es muy fácil encontrarlo. Entonces, o es algo muy antiguo, o es un libro, en fin. No queremos hacer otro tipo de búsqueda. Tenemos que darle los créditos a quien estamos citando, pero también en el lugar en el que lo estamos citando. Y en la referencia solamente irá aquel al que nosotros leímos. Estoy citando a Y, pero yo leí a X. Por tanto, la cita, la referencia final va a ser con X. ¿Vale? Esta es una de las cosas complejas, pero creo que si lo distinguimos rápidamente va a ser muy útil para sus ensayos. ¿Tienen dudas con la cita de cita? Sí, yo tengo una. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, adelante. Disculpa, ¿se podría ir? Hay autores que afirman que es probable que pase aquello y luego cierro las comillas y abro paréntesis, Morales, coma, 2012, como se citó en López, y todo eso dentro del mismo paréntesis. Sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Aquí Ok, solamente perfecto. hay como una opción, pero obviamente hay muchas opciones. Lo importante es que aparezcan todos los elementos. El que se está leyendo, el año y al que leímos, ¿no? Ok, excelente. Muchas gracias. Sí, de nada. Y perdón, otra duda que luego me hacen los alumnos es, bueno, yo también luego la tengo, ¿se pone citado en o como se citó? Como sea, en inglés a veces lo dicen as cite as o sit in, en fin, depende del estilo, no importa tanto la fórmula tal cual, sino que diga que se citó en tal lugar. A veces Ok. ponen citado por, etcétera. Ok, muchísimas gracias. No de nada. ¿O más dudas con cita de cita o algo de lo que hemos visto hasta ahora? Ninguna, gracias. Ahora, hay veces que queremos hacer modificaciones dentro de la cita. Ya tengo yo la cita que quiero usar porque me da sustento a lo que estoy argumentando, en fin. Y entonces yo quiero hacer una explicación con mis palabras dentro de la cita. Eso lo tengo que poner entre corchetes. Entonces, por ejemplo, vean el ejemplo. Ramírez considera que son estos ratones, ¿cuáles? Yo quiero explicarle al que está leyendo de campo, porque a lo mejor el que está leyendo no sabe de qué estamos hablando. Y eso entre corchetes son mis palabras para que el que lea se dé cuenta de qué estamos hablando. Estos ratones de campo son más nobles que los de ciudad. Si quiero enfatizar algo, lo pongo en cursivas y luego añado en corchetes que el énfasis es propio. Ramírez considera que estos ratones son más nobles, ven, está en cursivas, y luego entre corchetes énfasis añadido, porque no viene en la cita, eso lo estoy modificando yo para que se enfatice la palabra nobles, ¿no? Estamos hablando de un artículo científico y usan la palabra nobles, quiero destacarla para insertar ahí un diálogo, una discusión, y pongo énfasis añadido. O si quiero omitir algo, la cita es demasiado larga y yo solamente quiero utilizar el principio y algo del final y así me quedo con una cita corta que sea de menos de 39, entonces uso puntos suspensivos. A veces por tradición en español lo ponemos entre corchetes y a veces entre paréntesis. APA simplemente indica que haya puntos suspensivos. No creo que haya ningún problema si usan corchetes o paréntesis también, pero si lo ponen en puntos suspensivos, pues estará muy apegado a lo que dice el formato APA. Ahora bien, a veces hay citas que incluyen errores. No los debemos corregir, sino más bien señalar. Y es importante señalarlos para que cuando los estemos leyendo, el lector sepa que no fue un error de transcripción del autor, sino que estaba ya dentro de la cita que se recuperó. Entonces, en ese caso hay que poner entre corchetes SIC en cursivas.
SIC es un latinismo que significa así. Entonces vean el ejemplo. Ramírez considera que estos ratones son más nobles, lo escribió con V por lo que haya sido, y entonces lo ponemos entre corchetes y SIC. También APAI dice que una especie de respeto hacia los autores es, si vemos que hay un error, pues probablemente haya sido un error del editor, un error de dedo o algo así, un descuido, y entonces convendría no citar esa parte, sino más bien hacer una paráfrasis para no reproducir el error, ¿no? Es una de las ideas. Si ya vimos que hay un error por edición, porque se equivocó el que lo transcribió al momento de editarlo, lo que sea, pues mejor hacemos una paráfrasis y así no seguimos postergando o prolongando el error. Esas son las 4 cosas que se pueden hacer si queremos modificar algo al interior de la cita. ¿Tenemos dudas con esto? No, todo bien. No, pero gracias. Muy bien, pues ahora veamos rápidamente cómo hacer la lista de referencias. Ya ocupamos autores en nuestro ensayo, ya hicimos varias menciones y ahora tenemos que hacer nuestra lista de referencias final. La lista de referencias se presenta en una hoja independiente. A veces cuando se presenta impreso, pues los profes decíamos, ponlas en la misma hoja y así no gastamos. Pero ahora como estamos trabajando todo en digital, tiene que ser en una hoja aparte y no pasa nada. La palabra referencias va en negritas, centrada y sin puntuación final. No va subrayada, no van 2 puntos, no va punto, no va nada. Simplemente referencias y ya está. Porque es un título más y los títulos más así se presentan, en negritas, centrados y sin puntuación final. Todo lo citado y parafraseado debe estar en la lista de referencias. Algo que puse arriba en mi texto debe estar abajo. Y algo que está en la lista de referencias tiene que estar arriba citado o parafraseado. Si no, no tiene caso que esté ahí. A veces los profesores piden que hagan también aparte una lista de fuentes, que son aquellas cosas que se leen, que nos dieron cierta idea, pero que no terminamos ocupando, pero da una idea de cuál fue el marco, más o menos el marco teórico en el que empezamos a trabajar. En el caso de APA solamente pide que haya referencias, lo que citamos y parafraseamos. Se ordenan alfabéticamente, cada entrada debe llevar sangría francesa y aquí hay un atajo que me dijeron la otra vez los alumnos, que es control F. Si subrayan lo que quieren poner en sangría francesa, lo subrayan y le ponen control F. Y así ya se hace la sangría francesa. No debe llevar viñetas, ni numeraciones, ni nada. Simplemente sangría francesa y se ordenan alfabéticamente. Las entradas del mismo autor se ordenan cronológicamente empezando por la que no tiene fecha, la fecha más antigua, y lo último. Y lo último puede ser algo que está en prensa, es decir, que ya se está procesando la publicación aunque todavía no sale. Entonces, si tenemos 2 veces a Campbell, tenemos que poner primero 2016, luego 2018, luego 2020. Siempre empezar por el antiguo. Y si no hay autor, el título del trabajo ocupa la primera posición. Y como veremos en la lista de referencias, normalmente va el título del artículo. Por eso se recomienda que arriba, también cuando no haya autor, citemos el título del artículo, porque es la primera referencia que va a tener el lector. Y hay que ordenarlas sin tomar en cuenta los artículos. Los, las, una, no se toman en cuenta, sino la primera palabra conceptual que venga después. Y finalmente, si por alguna razón el trabajo empieza con números, entonces se tiene que ordenar como si se hubieran escrito con letras. Por ejemplo, 68, si está con número, hay que pensar que es S. Y lo ordenamos en la letra S. Y así sucesivamente, ¿vale? Si por alguna razón tienen que ordenar un número, piensen cómo se escribe con letra y entonces lo ubican en donde iría. Ahora hay un montón de referencias y aquí lo importante es que ustedes sepan discernir o diferenciar entre qué fuente es cada una de ellas. No porque aparezca en Internet, todo es página de Internet. O no porque esté en PDF, quiere decir que es un artículo PDF. Tenemos que pensar cuál es la naturaleza del texto. Es decir, ese PDF es un libro, lo tengo que citar como libro. Ese PDF es un artículo, lo tengo que citar como artículo. ¿De artículo de qué? ¿De periódico? ¿De revista de difusión? ¿O de revista especializada? ¿De journal? Eso nos lo va haciendo la experiencia. Poco a poco, conforme vamos consultando journal, nos vamos dando cuenta cuáles son los elementos y entonces ya los podemos distinguir. Podemos distinguir que esta es una revista de difusión y que no tiene un proceso editorial académico estricto, sino simplemente es para transmitir información rápida y confiable. ¿Vale? Disculpa, tengo una pregunta. Sí, adelante. En lo que mencionabas anteriormente de la lista de referencias,
Cuando tengo el mismo autor y el mismo año, ¿se siguen ocupando los incisos? Sí, A, B, C, sí. Sí, ok, Sí, perfecto. en ese caso sigue tal cual. Sí, cuando todo coincide, es todo, sí hay que poner A, B, C, etcétera. Ujú, ok, muy amable, gracias. De nada. Y entonces, bueno, les voy a pasar por, por correo esta liga para que hagamos un pequeño ejercicio. Se los mando por el chat. ¿Tenemos dudas con algo de esto? No. ¿No? Yo tengo una duda del principio. Sí, adelante. ¿Hay alguna fuente o tamaño específico para la portada? Normalmente es de la letra que vas a usar, de uno o dos puntos más. Por ejemplo, si vas a usar Calibri 11, la de la portada debe ser Calibri 12, por ejemplo. Normalmente es así. Aunque no hay una especificación, porque como hay diferentes fuentes posibles, tienes que seguir como la única. Si utilizas Calibri, pues que siempre sea Calibri y que esté más o menos en los mismos parámetros. Perfecto, muchas gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una Muy- pregunta. Creo que Sí. Sergio tenía una pregunta. No, no, ya me la resolvió. Muchísimas gracias. Perdón, gracias, sí. Gracias. Adelante, ¿alguien más tenía alguna duda por acá, verdad? Sí, yo, hay una página que dice Citarapa, que me la enseñaron en preparatoria. Esa sí sirve para hacer todo esto porque estoy viendo y creo que se parecen mucho las citas. Sí, hay cosas que se mantienen. Lo único que les recomendamos es que contrasten la información, es decir, una vez que la formule esa página, vayan a esta presentación que es la actualizada de APA 7 y verifiquen algunos elementos, porque hay elementos que han cambiado. Ahora Ok, veremos algunos de esos. ok, vale, gracias. De nada. Disculpe, Sí. es que llegué un poquito tarde, pero ¿desde cuándo existe APA 7? Porque, o sea, ¿cuándo fue pues que se realizó este estándar? Ahora te lo digo. Aquí lo tengo. Fue en febrero, en febrero. Febrero Ah, ok. empezó, ¿verdad? Febrero, marzo, más o menos, ¿no? Sí, es 2020. Sí, solamente tengo la referencia que es 2020. Ok, Pero sí fue a inicios de este año. En febrero se lanzó el manual y no hay todavía perfecto. traducción al español oficial. Ok. Gracias. Vean, por ejemplo, algunas de las cosas que cambiaron es que antes aquí le poníamos recuperado de y poníamos el enlace. Eso ya no se pone, ¿no? Directamente ponemos el enlace. Y esa es de las cosas que han cambiado. Por ejemplo, en los enlaces es así. En los libros, por ejemplo, antes se solía poner aquí el país o el lugar en el que se había hecho. Ahora ya no, simplemente los editores. Y esas son de las cosas que han cambiado. Entonces, si utilizan aquellas páginas que hacen la conversión, pues tengan cuidado porque no siempre están actualizadas. Entonces, vean y contrasten la información. Esta ya se las puse ahí en el chat para que la vayan viendo y me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Este ejercicio se lo debo, está inspirado en la doctora Neria que hizo uno similar en APA. Así que si pueden ir a Socrative, al salón MV20, y vamos resolviendo preguntas a ver qué tal nos quedó claro esto. ¿Vale? Van a ir saliendo poco a poco porque yo les voy a ir dando, va al ritmo del profesor. Así que se pueden meter ahí y lo vamos viendo. Ya están por allí. Perdón, ¿cuál era el nombre del room, el quiz? ¿Cómo nos metemos? En Socrative y luego el room es MV20 y ya. Gracias. De nada. Si debo citar 3 autores o más, debo poner el apellido del primer autor y luego tal. ¿Qué dice la gente? Deberíamos hacer hasta una rifa, ¿no? Si tuviéramos algún... Oye, pero espera, ¿aquí es dentro del texto o en la lista de referencias?
En el texto, en el texto. Es que es para no hacer yo el ridículo, la verdad. Respondiendo mal. Ah, bueno, en el texto sí, pero como no decía dónde, yo sí puse que no. Ok. Si es en Bueno, la entonces, referencia, no. exacto. Entonces ahí yo me equivoco, ¿no? Está mal redactada y tendría que ser si debo citar dentro de mi texto 3 autores o más. Sí. Si es dentro de las referencias, no. Muy bien. Gracias por la aclaración. Lo importante es que quede claro para todos. Si es dentro del texto, sí. Si es en las referencias finales, no. Entonces, una Sigamos. pregunta. ¿Se Sí. escriben los 3 autores y luego pongo etal? En tu texto, no. En tu texto solamente pones el apellido del primer autor y luego et al. Sí, claro. Pero una pregunta, bueno, más bien es duda, porque por ahí escuché que si es primera vez que se citan a los autores, tengo que escribirlos todos y posteriormente tal. ¿Eso es falso? Sí. Ya no. En APA 6 sí, ahora ya no. En APA 7 ya no. En Ok, APA 7, si son 3 o más, desde la primera vez se pone et al. ok, gracias. A ver, siguiente pregunta. A ver, ¿qué cita tiene el formato adecuado? Vidal, Ledo y Fernández Oliva afirman que la sociedad actual demanda un sujeto capaz de conocerse a sí mismo. Página 1. ¿Ya vieron la respuesta? Algunos sí, ¿no? La A no es porque le falta el año, ¿verdad? Entonces ya A y B no pueden ser porque les falta el año, que es uno de los elementos importantes. Entonces tiene que estar entre C y D. ¿Cuál es la diferencia entre C y D? D tiene... Adelante, adelante. Que una tiene la en mayúscula y la otra no. Y el punto final, uno tiene punto hasta el final y otro tiene punto y luego otro vuelve a tener otro punto. Exacto, entonces lo que hay que evitar es la D, ¿no? Hay que evitar poner punto, luego punto y evitar la mayúscula si no corresponde. Por tanto, es la C. Están los apellidos de los autores, está el año, está bien introducida la cita en minúscula y luego acaba las citas, no tiene el signo de puntuación, P.1, cerramos y ya está. Muy bien. Entonces vean estos pequeños detalles, porque en esos pequeños detalles pues uno va haciendo textos de mayor calidad. Simplemente se empieza a ver ese trabajo y vamos subiendo nuestro nivel académico también, la presentación de nuestros trabajos. ¿En qué caso hay que usar comillas? ¿Cuando hacemos citas textuales o cuando hacemos paráfrasis? Paráfrasis, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿están seguros? No. Algunos dicen que sí, otros que no. ¿No? No, se tiene en las citas textuales se usan comillas. Así es, en las citas textuales usamos comillas como señal gráfica de que esas palabras no son mías. Estas las estoy tomando de otro lugar. Esa es la función de las citas de las comillas y por eso se usan en citas textuales. ¿Vale? En la paráfrasis lo que hacemos es cambiar las palabras para expresarlas con nuestra propia versión, nuestro propio estilo, nuestro propio léxico. Siguiente. Si retomo palabras tal cual están escritas en otro lado, entonces debo usar ¿qué opinan? ¿Qué debemos usar? Millas. Comillas, ¿no? Porque son las palabras retomadas tal cual
y lo ponemos entre comillas. Esto nada más era para reforzar la pregunta anterior del uso de comillas en citas textuales. Eso ténganlo siempre muy presente y se evitarán muchos problemas al momento de hacer ensayos. Cuando retomamos información de otro lugar, debemos dar crédito, poner apellido del autor, año, página, párrafo si corresponde, etc. Sí, en ambos casos, no se les olvide, tanto si es paráfrasis como si es cita textual, debo dar crédito, porque estamos haciendo investigación documental y por tanto tenemos que poner la información de dónde obtuvimos, ya sea con las palabras ajenas o con nuestras palabras, pero esa idea, esos datos, no los descubrimos nosotros, los estamos recuperando de una investigación documental. Entonces siempre tenemos que dar créditos. Siguiente pregunta. Una cita corta debe ir al interior de nuestro párrafo y debe tener. Sí, Viridiana, porque en esta pregunta si te tienes que inscribir en esta liga, sí también, porque la de la semana pasada fue otro taller, otro curso, en este es otro, para que registremos los de APA. De hecho, Moisés, perdón, mientras responden, si nos ayudan registrándose en el chat, está ahí la liga para registro. Ahí tienen la liga en el chat para que se metan. Sí, una cita corta debe ir al interior de nuestro párrafo y debe tener menos de 39 palabras, que esa es la condición para que sea una cita corta. 39 máximo. Siguiente pregunta. ¿Se permite modificar de mayúscula a minúscula el inicio de cita? Perdón, pero esa era la misma liga en la que nos habíamos registrado ya, ¿no? Sí, sí, la misma, ¿verdad, Leticia? Entonces, ¿me vuelvo a registrar? No, con una sola vez es suficiente. Pero con esa me registré cuando enviaron el correo por primera vez. Ah, ok, con eso es suficiente. Ah, ya, ok, vale. Gracias. Y muchísimas gracias. ¿A ti? ¿Qué dicen? ¿Se permite o no se permite la modificación? Sí, sí se permite la modificación de mayúscula a minúscula al inicio de cita. Recuerden eso que es un detalle, es algo que a lo mejor no cambian muchas cosas, pero a simple vista es importante que adaptemos la gramática a lo que estamos escribiendo. Entonces, si estamos una coma, si viene el verso, la prosa tal cual, pues pongamos minúscula porque no va a afectar en nada. Y que el único signo que sea cita sean las comillas y así ya puede ser más fluida la redacción. Si tengo una cita de 40 palabras o más, entonces debo hacer un bloque aparte con media pulgada de sangría. No se ponen comillas y el paréntesis con datos de referencia va después del punto final. Si es así o no, es así no es. Y estas citas largas normalmente son en trabajos más extensos, en ensayos de 2, 3 cuartillas, pues
es muy raro, ¿no? Porque si no, ya nos llevamos en un párrafo simplemente citando. Ya son cuando son trabajos más extensos de investigación. Muy bien. Un pleno, el primer pleno. Todos bien. Excelente. ¿Qué se debe poner cuando no hay autor? Anónimo, sin autor, título del trabajo. Y ahora, según las respuestas, hacemos una acotación en relación a una de esas respuestas. No se pone anónimo, salvo que el texto esté firmado así, como anónimo. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes. Ese texto está firmado como anónimo. En ese caso sí hay que poner anónimo, pero si no hay autor, es decir, no dice anónimo, simplemente no hay, no tenemos que poner anónimo ni sin autor, tenemos que poner el título del trabajo, ¿vale? Anónimo solamente que esté firmado como anónimo. Cuando alguien no quiere dar su nombre y pone anónimo. Pero cuando alguien no da su nombre, pero no pone anónimo, entonces tenemos que poner el título del trabajo. Eso tómenlo en cuenta porque es una acotación importante. Hay muchos artículos que aparecen en la red y no tienen autor y entonces ponemos anónimo. Hay que poner el título del trabajo que estamos citando. ¿Eso está claro? Lo del autor y sin autor. Sí. ¿Qué se debe poner si no hay fecha? ¿Se acuerdan? Profe, yo tengo una duda de la pregunta anterior. Sí, adelante. Por ejemplo, o sea, si no hay autor, ponemos el título del trabajo, pero y después ponemos la fecha o antes, o Sí, el año. después la fecha. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, el título del trabajo va a ocupar el lugar que iba el autor, ¿no? O sea, lo sustituye. Entonces Y va el después, título. evidentemente, perdón, después evidentemente ya no se repite, ¿verdad? El título del trabajo. Así es, ya no hay que duplicarlo. Ok, gracias. Muy bien, vamos a ver. S.F. Muy bien. No diagonal y no N.F. En inglés es N.D. Si están escribiendo en inglés, no date, N.D. Pero en español S.F. ¿Vale? Y no en diagonal, sino con los puntitos. Siguiente, a ver. Si no hay página, ¿qué puedo poner? ¿Se acuerdan qué se podía poner? Esta quizá es la más difícil, ¿no? Vamos a ver qué tal. Todas las opciones, ¿no? Podemos poner el nombre del encabezado, podemos poner el número de párrafo, el nombre de la sección, una combinación, sección y párrafo, sección y encabezado. Entonces, en realidad la respuesta es todas las opciones. Todas aquellas cosas que nos permitan distinguir y ubicar ese texto en algún lugar. Entonces, cuando no tengamos página, pues pueden poner, por ejemplo, González, 2020, sección tercera del capítulo cuarto. Y entonces ya estamos siendo más específico. Párrafo 1 de la sección 4 del capítulo 6, para ser específicos. Podemos hacer una combinación de todas, y puedo poner una o poner otra o todas las anteriores. ¿Vale? Es muy flexible ahí. Lo importante es que otorguemos información para ubicar el texto que estamos citando. Profe, ahí importa el orden. O sea, primero va, por ejemplo, el encabezado, después el párrafo y después la sección o algo así. Normalmente va de lo mayor a lo menor, del capítulo a la sección, al párrafo, normalmente.
pero no hay nada escrito. Lo importante es que al principio aparezca apellido, año y luego ya lo demás, como tú consideres que se va a entender mejor. Ok, gracias. De nada. A ver esto de la cita de citas. Si estoy leyendo un artículo de X en el que se cita a Y y yo quiero citar a Y, ¿qué fórmula debo usar? De las que están ahí, ¿cuál sería la adecuada? Imagínense que X es un texto de Monsiváis. Estoy leyendo un artículo de Monsiváis en el que se cita a José Emilio Pacheco. Y entonces yo quiero citar a José Emilio Pacheco. ¿Cuál ponemos? Vamos a ver la respuesta. Exacto, la A. Cito a José Emilio Pacheco y luego, entre paréntesis, pongo como se citó en Monsiváis, en tal año, en tal página. ¿Vale? Esto es una de las cosas frecuentes. No lo tengan, no lo echen en saco roto, como dirían algunos, para que siempre pensemos que yo tengo que citar al que me interesa, pero darle créditos al que lo cito a su vez para saber de dónde lo tomé. Y en esa misma línea, si en mi ensayo retomo las palabras de Y, en el que leí en un artículo de X, ¿a quién debo poner en la lista de referencias? ¿A Y, a X y Y o a Y y X? Vamos a ver qué tal. A X, ¿no? Al que yo leí, porque es al que me consta. A mí me consta lo que dijo, en dónde lo escribió Monsiváis. ¿Dónde lo dijo Pacheco? Pues no lo sé, pero yo voy a citar a Monsiváis en mi lista de referencias. Muy bien. Siguiente. La lista de referencias se elabora en hoja aparte. Esta es muy sencilla, ¿no? Sí, exacto. Se hace en una hoja aparte. Muy bien. Vamos con la que sigue. La palabra referencias debe ir centrada en negritas y sin puntuación final. También es muy fácil. Sí, exacto. La palabra referencias debe ir centrada en negritas y sin puntuación final, porque es un título más, y los títulos así van, centrados en negritas. ¿La lista de referencias se elabora en orden alfabético? Así es, tienen que ir en orden alfabético, en la primera palabra significativa. ¿La lista de referencias lleva sangría? ¿Qué tipo de sangría lleva? ¿La normal o la francesa? Con la sangría francesa. Todo el texto lleva sangría normal en cada párrafo, pero en la lista de referencias, cada entrada debe de llevar sangría francesa. ¿Vale? Subrayan la entrada, ponen control F y lo va a generar rápidamente. Profesor, ¿Sí? una disculpa. Las citas que se encuentran en el texto son las que llevan la sangría normal, ¿no? Pero ¿son las citas textuales o cómo? Bueno, dentro del texto, todo el texto debe de llevar sangría normal. En la primera línea del párrafo le das un tabulador y ya se hace la sangría normal. Y ya está. Okay. Y luego aparte, si hay una cita larga, tiene que haber una sangría de ese bloque, de esa cita que estás haciendo. Pero son los únicos casos. Pero, por ejemplo, en la cita larga, en el bloque, ¿tengo que ponerle sangría a todo el bloque o es...? Eso no me quedó muy claro. Sí, a todo el bloque, para que todo el bloque quede así un poquito hacia el margen, hacia el centro.
De acuerdo, gracias, profe. Sí, se hace por eso se llama como bloque, ¿no? Que quede todo como en un solo cuadradito. Siguiente pregunta. ¿Cómo hay que ordenar los números? Si de casualidad tienen un número en la lista de referencias, ¿cómo lo ordenan? Como si estuvieran escritos con letras, ¿vale? Entonces, si es 8, pensemos que es una O. Si es 9, pensemos que es N. Y así sucesivamente. Aunque lo pongamos con número en la lista de referencias, pero tenemos que pensar que está escrito con letras. Por tanto, 68 voces iría arriba o abajo de Talamantes. Arriba, claro, porque la S va antes que la T, ¿no? Por tanto, iría antes que Talamantes. Si hay un error en la cita, ¿yo qué hago con ese error? Lo pongo y añado sig, ¿no? No hay que corregirlo, no hay que ponerlo entre comillas para resaltarlo ni nada, simplemente lo pongo y al lado del error pongo sig. Muy bien. Y la última. Si quiero agregar algún comentario en la cita, lo añado entre corchetes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todo lo que yo quiera agregar, que sean palabras mías para aclarar la cita, va entre corchetes. Ahora sí, la última. Esta, les sugiero que vayan a la página que les pasé y busquen cómo se hace un journal y comparen cuál sería la forma correcta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Entonces vean el ejemplo de un journal y ahí en su teléfono o en donde estén haciendo el Socrative, comparen cuál es la cita, la lista de referencias que sería la correcta del journal. No te dejo que Mateo, Joel. ¿En la liga? Si quieres, pasa los datos por aquí, tu nombre y tu matrícula, para poder registrarlo después. A lo mejor hay algún problema con la liga porque están metiéndose al mismo tiempo. ¿Ya quedó? ¿Ya eligieron cuál es? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver la respuesta. La A, ¿no? Tiene el título, luego la revista en cursivas, coma, también el volumen en cursivas, luego el número entre paréntesis, coma, las páginas, punto, y directamente el enlace. Aquí no podría ser, ¿qué le faltaría? Pues la sangría. Aquí, ¿qué le faltaría? Que no debe de ir Alice, nada más es la inicial del nombre. Aquí, ¿qué le faltaría? Que está al revés, que la cursiva está el título y no la revista. La revista es la que debe ir en cursivas.
¿Vale? Por tanto, es la A. Pues muchas gracias. ¿Cómo les fue? Cada quien tiene su nota. ¿Cómo les fue? Espero que les haya ido bien. Y de todos modos, si tienen dudas, ya saben, tienen el centro de escritura para aclarar dudas, comentarios o etcétera. Espero que el curso haya sido útil y no dejen de visitar la página del Centro de Escritura para más talleres, asesorías, tutorías y les den acompañamiento a sus textos. ¿Alguna duda final? Yo tengo una duda, profe. Adelante, Sergio. Con respecto a la última pregunta, entonces, o sea, por ejemplo, si ya en las referencias, cuando yo estoy citando, por ejemplo, a un journal, cuando le doy espacio, ¿tiene que haber una sangría? Sí, se llama sangría francesa. Y es la sangría francesa es que haya un espacio entre la segunda y subsecuentes líneas y las primeras, de modo que destaque el apellido. Mira, aquí está el apellido y la segunda línea y las que sean, si puede haber 3, 4, todas las demás tendrán que ir de aquí en este margen para que destaque el apellido. De modo que en la lista de referencia siempre tengas los apellidos libres para ubicarlos rápidamente. Ah, ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Moisés, aquí Ramón. Adelante, Ramón. Nada más preguntarte, el paginado entonces es desde la portada. En la portada también iría el número de página. Y si va siempre entonces en la esquina superior derecha en todo el documento. Sí, así es. Así es. Empieza con la portada y ahí va el 1. Entonces ok, ahí hay que correcto. poner. Gracias. De nada. Que me parece que es una de las cosas que hizo APA 7 nuevas, ¿no, Leti? ¿Te acuerdas? Que antes no se ponía en la portada, ¿no? Exacto, antes la portada no iba numerada, sin embargo, ahora con APA 7 desde la portada y la portada es la número 1 y nunca se usan números romanos para enumerar, siempre van a ser arábigos. Eso incluye entonces también los trabajos de tesis, en donde antes no se enumeraba la introducción, ¿no? O la parte de objetivos, etcétera. Todo eso iba en números romanos. Entonces ahora todo eso queda obsoleto. Pues sí, prácticamente porque como ya se enumera desde la portada, pues ya hay que seguir la línea consecutiva. Ok, correcto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido útil. Son las 5, nos despedimos, que estén muy bien. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Excelente tarde. Gracias. Prof. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias. Adiós, Bye. hasta luego. Hasta luego.